Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de psicología aplicada. El tema que tenemos hoy es cómo aprendemos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué proceso se da en nuestro cerebro al momento que nosotros estamos aprendiendo? ¿Por qué en ocasiones nosotros decimos que aprender es muy difícil? O cuando nosotros estamos trabajando con nuestros hijos para que aprendan las tareas o el trabajo que tienen que hacer en la escuela, nos damos cuenta que les cuesta trabajo. Si nosotros partimos desde la forma muy natural que tiene el cerebro, nosotros constante y permanentemente tenemos que estar aprendiendo. El cerebro tiene que estarse renovando y tiene que juntar todos estos procesos de información y aprender a través de ellos para que nosotros tengamos una adaptación a nuestro sistema de vida o en el entorno en el que estamos. Si el cerebro es el encargado de los procesos de aprendizaje, ¿por qué en ocasiones se nos hace tan difícil poder aprender? A este tipo de aprendizaje que nosotros tenemos en la escuela es un aprendizaje inducido. Es un aprendizaje en donde se nos dan esquemas para que nosotros podamos aprender, o se nos dan oficios para que nosotros podamos aprender, pero que están muy lejos de que esto nos despierte cierta atención o cierto interés para poderlo hacer. Y entonces lo hacemos de una forma obligada y no estamos concentrados en todo lo que nosotros somos para poder hacer estos procesos de aprender. Cuando nosotros vamos o aprendemos, ¿cómo podemos aprender? Pues vamos a retomar un sinfín de elementos que nos van a permitir optimizar todos nuestros procesos de aprendizaje, hasta de esas cosas que no nos gustan, hasta esas cosas que pueden ser aburridas, hasta esa información que se nos obliga a memorizar y a veces no darle una utilidad. Cuando nosotros optimizamos el esquema que trae nuestro cerebro para poder aprender, nosotros podemos desarrollar una inteligencia o un proceso de memoria increíble. Y podemos organizar muchos de los procesos de aprendizaje con el solo hecho de poder comprender 4 elementos básicos en donde nosotros hacemos todos los elementos para poder aprender. De acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos o vivimos, es como nosotros vamos a organizar nuestros procesos de aprendizaje. Sí, toda la forma en la que nosotros aprendemos tiene mucho que ver. Hay 2 elementos. Uno, el elemento fisiológico natural que nosotros tenemos para aprender, y el otro, la carga genética que nosotros traemos al momento de nacer. Nuestro cerebro ha almacenado durante mucho tiempo, durante todo nuestro proceso de evolución, un sinfín de información que están ahí justamente en espera de poder ser utilizadas. Todo este proceso nosotros no lo traemos de forma consciente. Todo o gran parte de esta información la guardamos en esa inmensa densidad que es nuestro inconsciente. Nosotros, cuando aprendemos a tener un poco de contacto con nuestro inconsciente y aprendemos cómo podemos traer cosas a nuestro consciente y cómo podemos empezar a aprender a filtrar algunos tipos de información, empezamos a potencializar nuestra inteligencia. Uno de los puntos que nosotros necesitamos tener muy conscientes es cómo prestamos atención a las cosas. Sí, nuestra atención es el primer foco donde nosotros iniciamos nuestros procesos de aprendizaje. Nosotros podemos tener un proceso de aprendizaje consciente y un proceso de aprendizaje inconsciente. Cuando nosotros prestamos atención, en ese momento, todos nuestros sentidos, el visual, el auditivo, el kinestésico, todos nuestros sentidos se enfocan y abren un panorama para que nosotros podamos captar eso que ha llamado nuestra atención. Y entonces el cerebro, ¿qué es lo que hace? A través de uno de los canales que nosotros tenemos más desarrollados, cualesquiera que sea, nosotros percibimos la información. Pero esa información también va a tener ciertos resguardos. Resguardos que se van a hacer a través del movimiento, a través de la acción corporal, a través del aroma, a través de muchas cuestiones. Las emociones mismas están influyendo aquí un enorme papel. Increíble papel para que nosotros podamos tener este proceso de aprendizaje. Y entonces, cuando nosotros tenemos esta atención e iniciamos este proceso de aprendizaje, ya grabamos en distintas partes de nosotros esa información. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto?
ya tenemos esta información, ahora vamos a tener un proceso simultáneo en donde nosotros vamos a relacionar, vamos a crear y vamos a darle un sentido a esto que nosotros estamos viendo. De forma inconsciente le voy dando esta secuencia. Cuando yo ya le di esta secuencia de forma inconsciente, al momento de que lo hago o me voy a mi parte consciente de aprendizaje, le doy un significado, le doy un sentido, le pongo una palabra y entonces puedo relacionarlo y puedo hablar de este proceso. Y ahora viene el otro punto, ¿cómo le voy a ir dando una secuencia? Cuando nosotros le damos una secuencia a las cosas, las podemos dejar más claras, más concretas y podemos pasar de nuestra memoria de corto plazo a una memoria de largo plazo. Y cuando yo estoy en este proceso, mi cerebro, también en una parte inconsciente, empieza a retomar cómo se está dando este proceso y le da una cuestión de validación. Lo evalúa y lo toma como un proceso dado. Esto no quiere decir que todo lo que aprendamos sea algo bien aprendido o algo que nos va a servir o que sea una realidad o que sea una verdad. A lo mejor podemos aprender muchas cosas erróneas y que van a estar allá. En esos procesos en donde nosotros también vamos a retomar esta experiencia para poder generar nuevos procesos de aprendizaje. Por eso es muy importante que en esta parte de la valoración o la evaluación que nosotros tenemos de los conceptos que aprendamos, podamos tener, hasta donde podamos conscientemente, evaluar que esta información sea verídica, sea útil y esté lo más pegado a lo real, no a mi realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un falso concepto, a partir de ese falso concepto yo voy a generar nuevos procesos de aprendizaje. Y si este falso concepto me va a dar falsos procesos de aprendizaje, entonces yo voy a estar viviendo en una realidad que no es la real. Ya esto es lo que nosotros vivimos como una distorsión de nuestra realidad y que es muy común. Vamos a poner un ejemplo de lo que es esta distorsión. ¿Cómo es que lo aprendimos? Y no, ni siquiera lo pudimos evaluar. Lo aprendimos de forma automática y así como lo vimos, así lo reproducimos, así lo sentimos, así lo vivimos, así actuamos y así andamos viviendo nuestra vida. Un concepto que no es real es que para que nosotros seamos personas felices necesitamos tener todo lo que la sociedad nos demanda. Este ejemplo es en donde muchos andamos detrás de alcanzar meta tras meta tras meta. Y entonces preguntamos, ¿por qué si esta persona tiene todo, tiene dinero, tiene fama, tiene todo lo que cualquier otra persona, ¿por qué no es feliz? Porque partió de un concepto falso y generó una realidad falsa. Y esa realidad falsa que aprendió choca con su realidad, con lo que él realmente está sintiendo y viviendo. Y entonces viene esta descompensación. Y entonces el cerebro, nuestras emociones y todo lo que somos nosotros en esta esencia entra en un conflicto. Y no alcanzamos esta parte de equilibrio. Por eso es muy importante, cuando yo estoy haciendo un proceso de aprendizaje, necesito tener un poco de criterio para poderlo analizar. ¿Qué tan real? ¿Qué tan cierto? ¿Qué tan útil? ¿Cómo lo puedo utilizar? Y este conocimiento, ¿qué tanto me puede servir a mí en mi contexto de vida? Y cuando yo hablo de contexto de vida es esto que estoy aprendiendo, qué tanto me sirve a mí para tener una calidad de vida, para tener una expectativa de vida, para tener una funcionalidad en mi vida. Porque todos esos procesos que nosotros aprendemos, muchas de las veces no pasa por un análisis. Este cuarto punto que es muy importante, esta evaluación que hacemos y tomamos las cosas como ciertas, como reales. Entonces, aprender los procesos, o cuando yo quiero hacer este proceso de aprendizaje, pues es muy importante que yo cuide qué sí y qué no puedo aprender. No todos los libros son buenos, no toda la información es la adecuada. Eso no quiere decir que me cierre a esta parte. Si yo hago estos procesos de aprendizaje, si yo soy una persona crítica, crítica no quiere decir que todo esté mal. No, crítica es que yo sopese qué tanto es
de cada cosa. ¿Qué tan útil puede ser? ¿Para qué quiero esta información? Si yo la analizo, bueno, voy a tomar fuentes, referencias y algo muy importante en un proceso de aprendizaje, la curiosidad, la experimentación. ¿Cuántas veces yo esté ante un proceso de aprendizaje y si yo puedo experimentarlo y yo puedo corroborar que esto que estoy aprendiendo es cierto, lo voy a tomar como una verdad real que me va a ayudar a formar un contexto real. Y a partir de que yo forme este contexto real de lo que yo estoy percibiendo, voy a generar yo una realidad. Y esta realidad va a ser muy equilibrada en mis procesos de pensamiento, en mis procesos de decisión, en mis procesos de vida. Si nosotros trabajamos con nuestros hijos y queremos enseñarles a aprender, bueno, lo primero que tenemos que hacer es todo lo que yo sé puede ser real o no puede ser real. Puede ser útil o no puede ser útil. Y esto me lleva a un parámetro. Voy a aprender a desaprender para volver a aprender. Y esa es la realidad que nosotros estamos viviendo en este contexto en el que estamos viviendo. Los conocimientos nos llegan. Tenemos mucha información. Si nosotros abrimos la computadora, vamos a encontrar un mundo de información. Nuestro teléfono, un mundo de información. Pero no toda esa información es verídica. No toda esa información nos ayuda a comprender otros elementos. Y si yo no tengo este criterio para enjuiciar, para analizar, para clasificar, para experimentar el conocimiento que estoy adquiriendo, lo más seguro es que yo empiece a formar un proceso de aprendizaje bajo conceptos que no están cimentados. Y entonces voy a perder el piso de lo que es la realidad. Cuando nosotros agarramos y empezamos a analizar los procesos, empezamos a experimentar, tenemos la curiosidad, tenemos esta parte de poder practicar constantemente las cosas y le damos esta libertad a nuestro cerebro de poder experimentar y aprender constantemente, pero ya encausados o perfilados hacia una apertura de muchas cuestiones que nosotros no queremos ver, o nos da pena, o nos da miedo, o no queremos tocar porque son temas tabúes de nuestra sociedad, pero que nosotros nos permitimos experimentarlo, empezamos a tener procesos de aprendizaje. Desgraciadamente, en nuestra sociedad, muchos de los conceptos que nosotros tenemos como aprendizaje inducido por nuestras instituciones educativas o como aprendizaje inducido a través de nuestra cultura, como aprendizaje inducido a través del contexto de la sociedad que estamos, están basados en mentiras. Están basados en cuestiones que no están sustentadas en algo real. Y entonces nuestros procesos de aprendizaje no nos van a llevar a un concepto de autodefinición, de autoconocimiento, de autoaceptación, de autodesarrollo, sino nos van a dejar en un punto en donde vamos a estar encasillados, cuadrados, y que vamos a servir para un fin de producción. Y es ahí donde vienen este tipo de pensamientos. Para que yo sea feliz necesito tener un carro del año. Para que yo sea feliz necesito tener una mansión. Necesito tener mujeres hermosas. Necesito tener dinero. Necesito. Y entonces todo el tiempo nos convertimos en personas que producen bienes para satisfacer necesidades que no son las que realmente nos van a llenar. Y el proceso de aprender es ese proceso que nos va a permitir estar en este despertar, estar en esta conciencia de quiénes somos, qué hacemos, para qué estamos, cómo lo hacemos, de qué manera vamos a vivir, con quiénes y de qué forma vamos a disfrutarnos. Y cuando nosotros empezamos a aprender de nosotros mismos y empezamos a aprender a seleccionar las cosas que nos son útiles para llenarlos como esencia, vamos a empezar a tener un desarrollo de aprendizaje desde otra magnitud. Si nosotros tuviéramos esa capacidad, otro tipo de seres humanos seríamos, otro tipo de humanidad habría en la Tierra, otro tipo de formas de consumo tendríamos. ¿De qué llenamos nuestra cabeza? ¿En qué invertimos nuestro tiempo aprendiendo? ¿Y para qué me sirve eso que estoy aprendiendo? ¿Somos felices? ¿Estamos mejorando nuestra calidad de vida? ¿Ayudamos a las personas que están con nosotros
con todo ese proceso de aprendizaje, tenemos ese acto de conciencia, de solidaridad, de identidad, o simplemente aprendemos por aprender. Si nosotros tomamos conciencia de esto, seremos más selectivos, seremos más sensitivos, seremos personas más felices de experimentar procesos de aprendizaje y constantemente estaremos creciendo, constantemente estaremos sintiendo esta energía que existe en nosotros por aprender cosas tan insignificantes como ver la luz en una montaña, como ver cómo están puestas las plantas en una carretera, por saber cómo es la sonrisa, qué piensa la persona, no es qué tiene o qué aparenta, qué siente, qué pasa, por qué dice esas cosas y cómo es que las dice. Cuando nosotros seleccionamos todo esto, nuestros procesos de aprendizaje van más encausados a cambiar un sentido de la humanidad que a lo mejor en algún punto lo hemos perdido. Espero les haya servido esta información, espero les haya gustado. Y si retomamos una o dos cosas de lo que aquí platicamos, créanme que vamos a empezar un camino hermoso del autoaprendizaje y a disfrutar en cada proceso que nosotros tenemos el aprender con esa emoción de gozo y de gusto. Nos vemos en el próximo video.